Usted mencionó que conoció a Esther Balestrino de Cariaga recién. Sí. ¿Podría contarnos en qué circunstancias que conoció de ella? Ella fue jefa mía del laboratorio donde yo trabajaba, de análisis químicos, y además se forjó una amistad muy grande entre los dos. Era paraguaya. ¿Cuándo ocurrió ese conocimiento? Alrededor en el año, del año, ¿no? Sí, yo calculo que en el año 53, 54. ¿Y usted del secuestro de Esther Balestrino de Cariagas se enteró por los diarios? Por los diarios. ¿Y realizó alguna gestión? ¿Por interiorizarse de lo que le ocurrió o por intentar...? Sí, me dolió mucho, me traté de ponerme en comunicación con algún familiar, no pude, porque en general ellos estaban un poco escondidos. Una hija de ella había estado detenida antes y después liberada. Y me interesé en hablar con gente que podía hacer algo por ella. Esa gente que podía hacer algo por ella, ¿usted a quién se refiere? Personas relacionadas que se podían mover, personas de los derechos humanos. Me moví con... ¿Y autoridades? ¿Autoridades? Autoridades, le pregunto. No, autoridades no, porque eso estaba bajo la jurisdicción del Arzobispado de Buenos Aires. Y yo era provincial de los jesuitas. ¿Usted tenía un contacto estrecho con la señora de Cariaga? ¿O había tenido? Bastante, sí. Bastante. ¿Y eso eso justificaba o no alguna intervención suya, a pesar de que no dependía de su...? Hice las que pude hacer. Sector, especialmente dentro de la Compañía de Jesús, en relación a la forma que cumplía sus tareas de catequesis o eclesiásticas, sacerdotales, los padres Llorio y Yalix. Nada en particular. En aquella época, todo sacerdote que trabajaba con los sectores más pobres era blanco de suspicacias o acusaciones de parte de algunos sectores. En junio de 1973 viajé a La Rioja con el anterior provincial precisamente para intervenir en el caso de dos jesuitas que estaban en las misiones allí y que trabajaban con los pobres y que eran objetos también de esas habladurías. ¿Por qué digo esto? Porque era algo muy común. Alguien iba a trabajar con los pobres y era zurdo. Y eso no se acabó con aquella época. Hace 2 meses, un laico que trabaja en una de las villas de Buenos Aires, que volvió a trabajar después de un viaje, recibió el comentario: así que volviste a trabajar con el zurdito ese. O sea, que es algo que venía de antes. O sea, acusaciones de tipo ideológico, de tipo de pertenecer a organizaciones subversivas, como era el nombre que tenían en ese momento, por parte de gente sensata, no he recibido. Cuando usted se refiere que había acusaciones de diversos sectores, que creo que es la expresión que utilizó, ¿podría decirnos los sectores? ¿A qué se refiere? ¿Sectores de dónde? Y la de gente quién? que no estaba de acuerdo con esa opción pastoral. ¿Pero tienen nombre y apellido? No, sectores, gentes, ¿no? De hecho, cuando el padre Arrupe, en agosto del 74, ya era provincial yo, hace la visita a Argentina y hacemos la visita en La Rioja. Disculpe, ¿nos puede decir quién era el padre Arrupe? Que General de la compañía. General de la compañía. General de la compañía. También muchos sectores de la misma La Rioja públicamente expresaron su desagrado por esa visita.
porque visitaba a los jesuitas que trabajaban con los más pobres. Y en el caso de Iorio y de Yalix, cuyo secuestro se investiga en esta causa, sería importante ver si puede hacer un esfuerzo respecto de dónde emanaban o se originaban cuestionamientos como que usted señala. De los mismos ambientes de ideologías diversas, que son transversales a algunos sectores sociales o a sectores culturales, que no estaban de acuerdo con esa opción, ¿no es cierto? Una opción bien definida por la Iglesia. Señor Bergoglio, le pido, porque tiene mucha importancia para esta investigación, que haga un esfuerzo a ver si puede precisar algún nombre y apellido, algún miembro de la Compañía de Jesús, miembros de la Compañía de Jesús, miembros de la Iglesia Católica, jerarquías, si puede ayudar respecto de quienes impulsaban o compartían este cuestionamiento al trabajo o la forma que llevaban el trabajo sacerdotal Yalix y Iorio. Era un cuestionamiento general a todos los sacerdotes que tenían esa opción pastoral. ¿Pero por parte de quién? De sectores diversos, transversal. Se hablaba, se decía, se publicaba en los diarios. ¿A usted le hablaban? En las comunidades se hablaba, en los sectores, en algunas parroquias, sobre todo sectores de la Iglesia, ¿no es cierto? Y también de afuera. ¿Y no recuerda algún caso concreto? ¿Algún obispo? ¿Algún cardenal? No, porque era algo muy... Esos comentarios que uno le resta importancia en el sentido, no que sea una acusación, sino en el sentido de que, y bueno, dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. Si bien entendí, usted dijo que le restaba importancia en un sentido. Es decir, no por la acusación, pero estaba instalado eso, que los curas que trabajaban con los pobres eran zurdos. Eso en esa época ya estaba el golpe militar, en el año 76, para ubicarlo en la época, ¿no? No, anteriormente también. No, entendí, para una introducción a la pregunta que le voy a hacer. Teniendo en cuenta que eso era riesgoso, una acusación de ese tipo, porque era la misma acusación que hacía la dictadura para represaliar personas. Usted esto no lo ubicado en ese contexto no lo ayuda a poder ubicar en forma más concreta de dónde provenían esas acusaciones. Los padres Yalix y Iorio dejan la compañía antes del golpe militar. Y para buscar un lugar referencial podemos tomar la muerte del padre Mujica, que es anterior al golpe militar. No entendí, la pregunta era si podía hacer un esfuerzo en precisar en ese marco que estamos hablando, en ese marco político-social que estamos hablando, los que impulsaban estos cuestionamientos que usted, le vuelvo a repetir, usted mencionó que desde un punto de vista le restaba importancia, que por eso por ahí no logra ubicarlo en su origen. Si quiero aclarar la palabra restar importancia, no que no tuviera en cuenta que eso era grave, que era calumnia. Calumniar es pecado grave, o sea, no le resta importancia a eso. Lo que sucedía es que ya se vivía en ese ambiente y había que estar al lado de los que hacían esa opción, en ese aspecto, digo. Uno estaba acostumbrado a oír este tipo de acusaciones desde mucho antes del golpe militar. Señor Bergoglio, ¿cómo tomó conocimiento del secuestro de Yalix y Iorio del grupo de catequistas el 23 de mayo de 1976 al que se refirió recién,
¿A través Ese de mismo quién? día, en las primeras horas de la tarde, sobre el mediodía, por teléfono. ¿Quién lo llamó? Una persona del barrio que no conocía me dijo, pasó esto. ¿Y qué es lo que le contó que había pasado? Que había habido una redada y habían llevado presos a los sacerdotes, a muchos laicos, y que el padre Durrón, como estaba en bicicleta por ahí y vio la redada, se fue por la calle Varela. ¿No recuerda? ¿Usted no le preguntó quién era, quién llamó? No, ¿No le preguntó? no, me dijo, soy de acá del barrio y le aviso esto, que pasó esto. Frente a un shock así, lo menos que se le ocurre a uno es preguntar quién es usted, ¿no? ¿Recuerda qué hizo usted luego de esa noticia? Sí. ¿Qué hizo? Me empecé a mover, a hablar con sacerdotes que suponía que tenían acceso a policía, a Fuerzas Armadas, y nos movimos enseguida, ¿no? ¿Y obtuvo alguna información diferente a la que le había brindado el vecino, la vecina? Pero, era un hombre. Me confirmaron en lo que había pasado y que no sabían dónde estaba, no se sabía dónde estaba. Después empezó a decirse que habían sido efectivos de la Marina, después, a los 2 o 3 días, pero al menos a mí me dijeron, pero confirmaban la detención y que no se sabía dónde estaban. ¿Usted lo puso, la noticia la puso en conocimiento, se trasladó la noticia, la puso en conocimiento de otra jerarquía eclesiástica? De todos los miembros de la Compañía de Jesús, inmediatamente, y recurrí al arzobispado. ¿Le informó al arzobispo? Sí, enseguida. Vamos, era un domingo, o sea que el lunes o martes. Doctor, Y también a la Nunciatura Apostólica. ¿Recuerda quién era el nuncio? Disculpe. No, sí. ¿Recuerda quién era el nuncio apostólico? Sí, Monseñor Pío Lagui. Muchas gracias. Doctor Zamora, continúe. Quizás ya lo dijo, pero ¿recuerda el obispo a quien le informó? Acá a la curia informé. ¿Y quién era el obispo? Le ¿Quién era? pregunto. Era el cardenal Aramburu. en ese Cardenal momento, Aramburu. sí. Usted dijo recién que a los pocos días supo que había sido la Marina. ¿Cómo lo supo? Se comentaba, el Vox Populi, te traen datos, ya, entonces parece que fue de la Marina, incluso los que iban averiguando, buscando, preguntando, apuntaban allí. ¿Y eso motivó alguna gestión diferente? Es decir, el conocer que podría haber sido la Marina, ¿motivó alguna gestión diferente a la que ya habían realizado? Sí, de hecho me reuní 2 veces con el comandante de la Marina en ese momento. ¿Recuerda quién era? Macera. ¿Recuerda qué información o qué respuesta le dio a su...? La primera me escuchó y me dijo que iba a averiguar, que no sabía. Yo dije, mire, estos padres no tienen nada que ver en nada raro, di testimonio de nada de eso y punto. No se escuchó la respuesta. ¿Puede repetir, señor? La primera me dijo que iba a averiguar, yo di testimonio de que no estaban en nada raro esos padres, y quedó en contestar. Como no contestó, al cabo de un par de meses pedí una segunda entrevista, mientras hacía otro tipo de gestiones, donde ya era casi seguro que los tenían ellos, ¿no? Digo casi porque la seguridad total la tuve cuando ellos me lo contaron. Y ahí la entrevista fue muy fea. La segunda. La segunda fue muy fea, no llegó a los 10 minutos. ¿Qué recuerda de esa entrevista? ¿Puede ilustrarnos lo más posible? Él me dijo, bueno, mire, lo que pasa es que yo ya le dije a Tortolo. ¿Quién era Tortolo? Era el presidente del episcopado, Monseñor Tortolo. Y yo le dije, mejor dirá a Monseñor Tortolo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Bueno, mire, Macera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui.
Adelante, doctor Zamora. ¿Podría, apelando nuevamente a un esfuerzo en su memoria, precisar un poco de dónde surgieron eso que usted denominó versiones de que había actuado la Marina? Porque no sé de dónde surgieron, pero se instaló como voz populi. Quizás nos pueda ayudar a ver entonces qué quiere decir y se instaló como voz populi, porque bueno, públicamente no se hablaba de estas cosas, ¿no? O sea, entonces la gente con la que uno preguntaba decía, no, fue de la Marina, fueron los infantes de Marina, eso se decía. ¿Y usted a qué gente preguntaba? A la gente que podía influir, a la gente que consultaba, que tenía conexión con jueces, con algún militar, con policía, con Ministerio del Interior, con el gobierno. Y todos apuntaban hacia la Marina. ¿Y usted recuerda por lo menos algún nombre de esas personas que tenían ese tipo de facilidad para acceder al poder? No. ¿Eran superiores eclesiásticos? ¿Era el cardenal? ¿Era...? Y eran todos los que uno acudía en un momento de desesperación, ¿no es cierto? Amigos, conocidos. No, yo tengo un conocido, voy a averiguar, ese tipo de cosas. Que se hayan enterado que estaban secuestrados por parte de la Marina es un dato de enorme importancia. A ver si puede hacer un esfuerzo, señor Bergoglio. Es un dato de enorme importancia que está aportando, siempre y cuando podamos conocer el origen, alguno de los que le señalaron que usted lo creyó verosímil, tanto que se lo repitió a Macera, o sea que era una fuente seria, no sería cualquiera, ¿o sí? Se dice que voz populi, voz de él. Bueno. Y era lo que todo el mundo, había concordancia en esto. No era una persona que lo dijo, era todo el mundo que decía fueron los infantes de Marina. Y no recuerdo bien si no identificaron a los agentes que hicieron el operativo como infantes de Marina. Creo que también se identificó como un grupo de tareas de la Marina. A raíz de lo conversado con Jalix y Llorio, sobre qué opinan ellos sobre su actividad, sobre la situación de secuestro que vivieron. Con el que más pude conversar es con Jalix cuando vino acá, las veces que ha venido acá, y siempre con una actitud él muy comprensiva. Jalix creo que no quiere recordarse de esa época, la dio por superada, porque sufrió mucho. Él dice que sufrió mucho, ¿no? Yo no sé, a mí nunca me dijeron, ninguno de los dos, que yo podría haber hecho más o menos, ninguno de los dos me lo dijeron. Las veces que hablé con Llorio en Roma, o con Jalix acá, no me lo dijeron, no me reprocharon nada. ¿Tomó conocimiento de algún reproche por parte de ellos, fuera del conducto personal? Alguno me dijo que Llorio había dicho algunas cosas, incluso me pidió una audiencia para contármelas. Yo le expliqué cuáles eran las cosas y su expresión final dice, bueno, entre la versión de Llorio y la versión del arzobispo, lleva de ganar las del arzobispo, ¿no? Por esa persona me enteré de las opiniones de Llorio. ¿Recuerda cuáles eran las opiniones de Llorio sobre su actuación? Y que quizás los había descuidado un poco, que no había hecho todo lo posible, que yo no me acuerdo si estaba ahí en esa, pero que al no cuidarlos demasiado, al no cuidarlos bien, los había desprotegido
No, la palabra entregado nunca, a menos ahí no me llegó, no la dijo. Pero por ese lado. ¿Y qué opina usted de las opiniones?